La teoría del tipo complejo implica que los tipos penales tienen una doble faz. Una faz objetiva, que se corresponde con la tipicidad objetiva, que se compone de todos aquellos elementos que deben estar presentes en la realidad, independientemente de la representación del autor. Es decir, el tipo objetivo está integrado por los elementos externos de la conducta. En este nivel del análisis es irrelevante lo que el autor conozca o no respecto de esos elementos. Además, el tipo penal presenta una faz subjetiva, la denominada tipicidad subjetiva, que está integrada por la representación que tuvo o debió tener el autor de los elementos del tipo objetivo. La materia de análisis del tipo subjetivo será concretamente lo que tuvo lugar en la psiquis, en la mente del autor, para descifrar el grado de conocimiento que tenía de los elementos externos, lo que el autor sabía, lo que el autor quería, lo que se representaba en el caso concreto. Todo ello será estudiado en la faz subjetiva del tipo penal, con lo cual tipo objetivo y tipo subjetivo operarían como las dos caras de una misma moneda. En la tipicidad objetiva los elementos externos, y en la tipicidad subjetiva el conocimiento que tiene el autor, que tuvo el autor de esos elementos. Debería existir una simetría en los tipos dolosos entre la faz objetiva y la faz subjetiva, porque el autor debería conocer todos esos elementos objetivos para poder obrar dolosamente, de forma tal que la tipicidad objetiva y subjetiva son inseparables. Como dijimos, son las dos caras de la misma moneda, y la tipicidad subjetiva es una especie de espejo de la tipicidad objetiva. En la tipicidad subjetiva deben reflejarse todos los elementos del tipo objetivo para que opere esa congruencia que es exigida en los tipos dolosos. La faz subjetiva del tipo penal aparece con el finalismo, con la obra de Hans Welzel y el descubrimiento de los elementos subjetivos del injusto penal. A diferencia del modelo causalista que concebía a la tipicidad como netamente objetiva, el finalismo no agota el análisis del tipo penal con la constatación de los elementos externos, sino que se hace necesario, además, una nueva instancia de comprobación de la verificación de la representación del autor respecto de estos elementos. En el sistema causalista, todos los elementos subjetivos eran materia de análisis recién en la culpabilidad, que era entendida como la relación psicológica entre el autor y su hecho. Y había dos formas de culpabilidad: la culpabilidad dolosa, que era la culpabilidad más grave, y la culpabilidad culposa. Hoy en día ya el modelo causalista ha sido superado. El modelo actual de la teoría del delito concibe al dolo y la culpa ya no como formas de culpabilidad, sino como posibilidades de imputación subjetiva de un comportamiento, de forma tal que hoy en día dolo y culpa ya no son formas de culpabilidad, sino que son modalidades de imputación de una conducta determinada. Por respeto al principio constitucional de culpabilidad, de responsabilidad por el hecho, un comportamiento solo puede ser imputado a un sujeto a título de dolo o a título de culpa. De lo contrario, de no haber obrado el autor ni con dolo ni con culpa, el resultado deberá ser atribuido a la desgracia o al infortunio. Con lo cual, el estudio del tipo subjetivo es el estudio de los límites de la responsabilidad penal, que solo existirá si el autor obró en forma dolosa o culposa. Con todo, en el tipo subjetivo se deberá analizar si existe dolo o culpa. Esa es concretamente la materia de análisis del tipo subjetivo. Podemos observar en el gráfico que un comportamiento respecto de la imputación subjetiva solamente se puede imputar a título de dolo, en las tres clases de dolo, en la clasificación tripartita de dolo, o de culpa, con sus dos modalidades también, culpa consciente o inconsciente, y solo ello representa el ámbito de la responsabilidad penal. Solamente existe responsabilidad penal en el terreno del dolo o en el terreno de la culpa, es decir, mínimamente debe existir culpa para poder afirmar la responsabilidad penal del autor. Si un resultado no puede ser atribuido ni al dolo ni a la culpa de un sujeto determinado, entonces ello representará un infortunio o una desgracia.
En el infortunio y la desgracia no existe la responsabilidad penal. No se puede responsabilizar penalmente a un sujeto por un resultado que haya estado completamente fuera del ámbito o del marco de su representación. Comencemos analizando al dolo, que es el núcleo, por supuesto, del tipo subjetivo en los delitos dolosos. Nuestro Código Penal, como muchos otros códigos penales, carece de una definición conceptual del dolo y la imprudencia. De hecho, la palabra dolo aparece muy pocas veces en nuestro Código Penal. No tenemos una definición, una conceptualización de en qué consiste el dolo y tampoco respecto de la imprudencia. Sin embargo, algunos autores pretenden inferir una definición de dolo a partir del artículo 42 del Código Penal que regula o que define a la tentativa. El artículo 42 del Código Penal dice: el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Esa es la definición de tentativa, el supuesto en el cual un sujeto con la finalidad de cometer un delito determinado comienza a ejecutarlo, pero no llega a la consumación por causas que son ajenas a su voluntad. De esta forma, un sector doctrinario entiende que el dolo es el fin de cometer un delito determinado. Algunos autores dicen: no tenemos una definición directa, pero en el artículo 42 hay una mención de lo que es el dolo correspondiéndose con el fin de cometer un delito determinado. Sin embargo, la dogmática penal en materia de dolo es ampliamente superadora de un concepto que se limita a afirmar que dolo es la finalidad de cometer un delito determinado. Hoy en día ya se ha superado semejante noción. Recordemos de todas maneras que el Código Penal argentino data de 1921, con lo cual la dogmática en materia de dolo ha avanzado muchísimo en estos 100 años. Definir al dolo no es sencillo, puesto que ello implicaría posicionarnos dogmáticamente en alguna de las teorías que se han elaborado en la materia, que son las teorías de la representación y la teoría de la voluntad. Existen dos teorías para explicar o para caracterizar al dolo. Entonces, cualquier definición que demos ya estaría acercándonos o a la teoría de la representación o a la teoría de la voluntad. Tradicionalmente, la doctrina define al dolo como el conocimiento y voluntad de la realización del tipo objetivo, distinguiéndose de esta manera dos elementos integrantes del concepto de dolo: un elemento intelectual o un elemento cognitivo y un elemento volitivo o conativo. Desde este punto de vista, obra con dolo quien sabe lo que hace y hace lo que quiere. Saber lo que se hace se correspondería con el elemento intelectual, y hacer lo que quiere se correspondería con el elemento volitivo. Respecto del elemento intelectual o el elemento cognoscitivo, el dolo exige el conocimiento actual de todas las circunstancias que constituyen o integran al tipo penal. Es por ello que el tipo penal tiene la función de definir el contenido del dolo, porque son los elementos del tipo objetivo los que deben ser conocidos por el autor, sirviendo así el tipo objetivo como marco de referencia del dolo. Por ejemplo, el dolo de homicidio va a consistir en la representación de los elementos del tipo objetivo del homicidio, que son una acción, un resultado muerte, que deben estar unidos ambos por una relación de causalidad y una relación de imputación objetiva. El dolo del delito de estafa va a exigir que el autor se represente que está llevando a cabo un engaño sobre una persona, induciéndola a error para que realice una disposición patrimonial perjudicial. No existe el dolo como categoría abstracta, solamente existe el dolo en relación con un tipo penal determinado. En palabras más simples, habrá tantos dolos como figuras penales existan, porque cada figura penal tiene sus elementos, y esos son los elementos que luego el autor deberá representarse para obrar dolosamente. Por este motivo es que no va a existir un único dolo, sino que el dolo es la representación de elementos que están definidos por la tipicidad objetiva. De allí que habíamos dicho que tipo objetivo y tipo subjetivo son las dos caras de la misma moneda. Y es por eso que es muy importante comenzar analizando el tipo objetivo. Siempre debemos comenzar a analizar los casos concretos por el tipo objetivo y delimitar correctamente los elementos del tipo objetivo, porque son esos elementos los que el autor deberá conocer para obrar con dolo.
y no todo lo que está expresamente escrito en el texto legal forma parte del tipo penal, solamente formará parte del tipo penal aquello que haga a la materia de prohibición o aquello que sume algo a la materia de prohibición. Por ejemplo, la escala penal de los delitos. Si tomamos el artículo 79 del Código Penal, vamos a ver que nos indica que será reprimido con prisión de 8 a 25 años el que matare a otro. Esa indicación del monto y la especie de pena son necesarias, por supuesto, por respeto al principio de legalidad, para que se pueda conocer de antemano cuál es la consecuencia jurídica del accionar. Sin embargo, la escala penal en los delitos no forma parte del tipo objetivo. Si formase parte del tipo objetivo, debiéramos tener que afirmar que el autor debe conocer la escala penal en los delitos. Entonces, casi nadie obraría dolosamente, muy pocos conocen la pena prevista para los delitos. Entonces, ya debemos descartar que la escala penal forme parte del tipo penal, no forma parte del tipo objetivo, a pesar de estar expresa, a pesar de estar escrita en el texto del artículo 79 y en los demás artículos también que regulan cada uno de los delitos. Por supuesto, necesitan la indicación del monto y la especie de pena, pero ello no integra la materia de prohibición, solamente se compone el tipo penal de aquellos elementos que verdaderamente sumen a la materia de prohibición, y es muy importante poder definir concretamente cuáles son los elementos del tipo penal, porque luego, en el análisis del tipo subjetivo, el autor deberá representarse esos elementos. El conocimiento que requiere el dolo debe ser actual, es decir, existir al momento de realización del hecho, al momento de la realización del hecho. No es suficiente con un saber anterior, el llamado dolo antecedente, ni un conocimiento adquirido con posterioridad o el llamado dolo subsecuente. El momento determinante no es el de la planificación, sino el de la ejecución del hecho, es decir, el autor debe saber que está llevando a cabo el hecho al momento de realizar la acción típica, no antes ni después. El dolo debe ser actual. Si con posterioridad el autor se enteró que cometió un delito, de esa representación subsecuente no cuenta, no es dolo. Dolo es conocimiento actual de los elementos del tipo penal. Si es que no lo sabía al momento de realizar el tipo penal, eso implicaría la falta de dolo. Si luego se entera, si luego llega a conocimiento del autor que cometió un homicidio, por ejemplo, sin saberlo, no importa, no habrá dolo. Ese conocimiento posterior no modifica en nada la circunstancia que acabamos de mencionar, que él al momento de cometer la acción típica no lo sabía. Además, algún sector de la doctrina exige un elemento volitivo o un elemento conativo, el querer o el dolo como decisión. Este querer o el dolo como decisión tiene una existencia más teórica que práctica. El mero deseo o esperanza de producción de un resultado no forma parte del dolo. Quien incita, por ejemplo, a su tío a que vaya a dar un paseo en una zona donde frecuentemente caen muchos rayos por la actividad eléctrica, no está creando con su acción ningún riesgo desvalorado para la vida de otra persona. Esa acción se encuentra dentro del marco del riesgo permitido, con lo cual ni siquiera es un problema de dolo. El elemento volitivo va a tener más relevancia respecto del dolo directo o dolo de intención, donde el autor, además de representarse los elementos del tipo objetivo, es decir, además de conocer, ellos son la meta final de su accionar. Además de conocer, el autor quiere. En el dolo directo vamos a encontrarnos con que se conjugan perfectamente estos dos elementos, el elemento cognitivo o el elemento intelectual y el elemento volitivo o conativo, el conocer y el querer. Quien obra con dolo directo conoce lo que hace y además se representa esos elementos como la meta de su accionar, sabe y quiere, ambas cosas están presentes. Ese elemento volitivo, de todas maneras, no es determinante para otro sector de la doctrina, que es el sector que defiende la teoría de la representación, que oportunamente veremos cuáles son las diferencias entre una teoría y la otra. Comencemos ahora por la evolución dogmática que ha sufrido el concepto de dolo desde el causalismo hasta nuestros días. Como ya viéramos inicialmente, el dolo era considerado una forma de culpabilidad en el esquema causalista y se trabajaba con un concepto de dolo malo o de dolo desvalorado.
El causalismo, como vimos, concebía el dolo y a la culpa como formas de culpabilidad. El injusto penal era netamente objetivo, con lo cual no existía el concepto de tipicidad subjetiva. El concepto de dolo del causalismo era lo que se denominaba dolo malo o dolo desvalorado. El dolo malo se componía del conocimiento de dos cuestiones. Por una parte, el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, es decir, por una parte, había que saber lo que se hace. Ese es el primer elemento que concebía el causalismo dentro del concepto de dolo. Además, el dolo se integraba con la conciencia de la antijuridicidad del acto. Era el segundo conocimiento o el segundo elemento del dolo en el sistema causalista. Es decir, que no bastaba con saber lo que se hace, sino que además debe el autor saber que su conducta está prohibida. Por eso se llama dolo malo, porque no solamente alcanza con saber lo que se hace, sino que también se requiere saber que está mal lo que se hace. Para distinguir el conocimiento de los elementos del tipo objetivo de la conciencia de la antijuridicidad, vamos a trabajar con un ejemplo. Por ejemplo, una mujer oriunda de un país europeo viene a pasar una temporada en Argentina. Queda embarazada producto de un encuentro casual y decide abortar cuando ya está atravesando la semana 20 de gestación. Como en su país de origen el aborto consentido es legal en cualquier momento del embarazo, se representa que en Argentina tenemos una legislación idéntica. Piensa que en Argentina es igual que en su país de origen y lleva a cabo la práctica abortiva. Sin embargo, en Argentina solo es legal el aborto consentido hasta la semana 14 de gestación. Entonces, esta mujer que aborta en la semana 20 de gestación ha cometido un delito. Ahora, debemos hacernos aquí dos preguntas. En primer lugar, ¿sabía la mujer lo que hacía? Es decir, ¿sabía la mujer que se estaba practicando un aborto? La respuesta aquí es afirmativa. La mujer sabe que se está causando un aborto. Se representa los elementos del tipo penal de aborto del artículo 85, inciso segundo. Es decir, tiene conocimiento de los elementos del tipo objetivo, se los representa, no hay ningún error en ese sentido. La mujer es perfectamente consciente de estar abortando. Ergo, sabe lo que hace. Segunda pregunta. ¿Es consciente la mujer de la antijuridicidad del acto? O en otras palabras, ¿sabe que su accionar está prohibido? Aquí vemos que la mujer no se representa la ilicitud de su accionar. Ella piensa que en Argentina el aborto es legal en la semana 20 de gestación, cuando en realidad eso no es así. En otras palabras, la mujer sabe lo que hace porque sabe que se está practicando un aborto, pero lo que no sabe es que esa conducta está prohibida. Si analizamos este caso conforme al concepto de dolo del causalismo, debemos concluir que la mujer obró sin dolo, porque no habría dolo en este caso, porque si bien conoce los elementos del tipo objetivo, desconoce la prohibición, no tiene conciencia de la antijuridicidad, y para el dolo desvalorado del causalismo se requieren ambos conocimientos. Para el causalismo se requería saber lo que se hace y además saber que se está prohibido. Y la mujer aquí no sabe que está prohibido, piensa que es legal el aborto en la semana 20 de gestación, así que para el causalismo y su concepto de dolo malo, esta mujer habría obrado sin dolo. Ahora, si analizamos este caso a partir del finalismo, el dolo no solo ha dejado de ser entendido como una forma de culpabilidad para integrar la tipicidad subjetiva, sino que además se produce un divorcio en el concepto de dolo. Se van a divorciar esos dos elementos que formaban parte de la culpabilidad. Ahora, solo se exige al autor, para obrar con dolo, que conozca los elementos del tipo penal. Es decir, basta ahora para obrar con dolo con saber lo que se hace. La conciencia de la antijuridicidad, por su parte, sigue siendo un elemento de la culpabilidad en el finalismo y también hoy en el funcionalismo. En este sentido es que se produce una suerte de divorcio en el concepto de dolo. El conocimiento de los elementos del tipo penal se divorcia de la conciencia de la antijuridicidad, y el conocimiento de los elementos del tipo penal, luego de divorciarse, se fue a vivir a la tipicidad subjetiva, y la conciencia de la antijuridicidad se quedó con la casa, la conciencia de la antijuridicidad se quedó viviendo en la culpabilidad.
La mujer de nuestro ejemplo, en un sistema actual de la teoría del delito, obra con dolo porque sabe lo que hace y se representa los elementos del tipo penal de aborto, y eso es todo lo que se necesita para el obrar doloso a partir del finalismo y ya en nuestros días el funcionalismo. El dolo es avalorado. ¿Qué quiere decir esto? Que no requerimos una desvaloración del concepto de dolo. No se exige que el autor conozca la prohibición para obrar dolosamente. El conocimiento de la prohibición seguirá siendo un elemento de la culpabilidad que está mucho más adelante en el análisis. Para la tipicidad subjetiva, para obrar con dolo, alcanzaría con el conocimiento de los elementos del tipo penal. Alcanza con que el autor sepa lo que hace, y en este caso esta mujer sabe lo que hace. Con lo cual, en la actualidad, para el finalismo y el funcionalismo, basta para obrar con dolo con conocer los elementos del tipo penal, aunque no se conozca la prohibición. Ahora bien, en materia de dolo existen dos teorías que han tratado de caracterizar o explicar cada uno de los elementos que componen al dolo. Son la teoría de la representación y la teoría de la voluntad. La teoría de representación sostiene que el dolo está compuesto esencialmente por elementos cognitivos. Basta para actuar doloso con que el autor se haya representado los elementos del tipo penal y nada más que eso. El autor obrará dolosamente cuando actúe a pesar de atribuir a su conducta la concreta capacidad de realizar el tipo penal. Es decir, el autor sabe que con su conducta puede realizar un tipo penal, sabe que disparando puede matar a otro. Entonces, eso sería suficiente para obrar con dolo dentro de la teoría de la representación. Observamos el énfasis en la faz intelectual. Existirá una conducta dolosa cuando el autor actúa pese a atribuir a su conducta la capacidad concreta de llevar a cabo o de realizar el tipo penal. La teoría de la voluntad, por su parte, entiende que además del conocimiento, además de la faz intelectual, se va a requerir otro elemento, un elemento conativo o volitivo, que consiste en la voluntad de realización del tipo penal. Esta posición teórica es más exigente porque además del conocimiento debe verificarse un elemento volitivo o un elemento intencional. Esta segunda posición va a requerir de dos elementos en este supuesto. ¿Cuál es el objeto del dolo? El objeto del dolo son los elementos que componen el tipo objetivo. Por ejemplo, en el delito de homicidio, el autor, para obrar dolosamente, deberá representarse que lleva a cabo una acción que causa un resultado muerte y que además crea un riesgo jurídicamente desvalorado contra la vida de una persona nacida, y que ese riesgo tiene suficiente entidad para realizarse en el resultado muerte de otra persona. Todo eso tiene que conocer el autor para obrar con dolo de homicidio, porque esos son los elementos del tipo penal de homicidio, que son distintos, por supuesto, respecto del tipo penal de lesiones. El autor, para obrar con dolo de lesiones, debe saber que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Debe saber que está afectando la integridad física de otra persona y que además lo hace sin el consentimiento de esa persona. Entonces, el dolo está definido por los elementos del tipo objetivo. Como vimos anteriormente, no va a existir el dolo como una categoría en abstracto. No es un concepto abstracto, es un concepto concreto que se materializa a partir de conocer que se realiza cada uno de los tipos penales en particular. Ahora bien, sabemos que los tipos penales se componen de elementos descriptivos y normativos. Los elementos descriptivos son aquellos que pueden ser fácilmente conocidos o aprehendidos a través de nuestros sentidos, es decir, a través de la percepción sensorial, y solamente describen una situación de hecho exterior. Y los elementos normativos, en cambio, requieren de una valoración posterior, de una labor más compleja para su total conocimiento. El autor deberá remitirse a valoraciones jurídicas para conocer acabadamente, por ejemplo, el concepto de cheque o el concepto de documento, o bien a valoraciones culturales para aprender el concepto de obscenidad en el delito de exhibiciones obscenas del artículo 129 del Código Penal. También ese será un elemento normativo. La cuestión a dilucidar en este sentido es:
¿Qué tan intensa y clara debe ser la representación que tenga el autor de cada uno de estos elementos, ya que no todos los elementos del tipo son conocidos de la misma manera? Para el caso de los elementos descriptivos, va a ser suficiente para obrar con dolo que el autor tenga un conocimiento de la situación de hecho. Por ejemplo, quien toma un arma de fuego y dispara contra otra a zonas vitales del cuerpo, se representa que puede causarle la muerte a esa persona contra quien está disparando. Basta con el conocimiento de estas circunstancias fácticas para obrar dolosamente respecto de un elemento descriptivo, porque podemos aprender todos estos elementos a través de nuestros sentidos, no requerimos de otra valoración posterior. Ahora bien, respecto de los elementos normativos, la cuestión ya no es tan sencilla. Tomemos el caso de la noción de documento, el delito de falsificación documental del artículo 292 del Código Penal. Para poder saber con exactitud lo que es un documento, debemos recurrir a la ley civil, que establece los requisitos para que un instrumento sea además considerado un documento. Entonces, el autor de una falsificación documental para obrar con dolo, ¿debe representarse o es necesario que se represente todos los elementos que la ley civil exige para que exista un documento? La respuesta es claramente negativa. La doctrina coincide en que no se requiere un conocimiento técnico específico respecto de las condiciones que hacen de un papel un documento. Va a ser suficiente con lo que se denomina un conocimiento o valoración paralela en la esfera del lego. No es preciso que se conozcan estos elementos como lo haría un experto en la materia. Basta con que el autor se represente el significado y el valor que el objeto tiene. En el caso del documento, va a ser suficiente con que el autor se represente la función que cumple ese papel en el tráfico jurídico, en la vida social. Lo que deberá averiguarse es si al momento en que el sujeto realizó la acción tenía o no un conocimiento que le permitía captar el sentido de lo que estaba haciendo. Debemos recurrir aquí al concepto de captación valorativa para indagar si el autor captaba o no el sentido de su conducta. No podemos exigirle el conocimiento con la misma intensidad que los elementos descriptivos, porque de lo contrario solamente los juristas, y solamente algunos juristas, podrían obrar dolosamente, porque no cualquier persona conoce cuáles son los requisitos que hacen a un papel un documento. No cualquier jurista tampoco lo conoce, posiblemente un jurista que está abocado a cuestiones vinculadas a otra rama del derecho desconozca cuáles son cada uno de los elementos que se requieren para que un papel sea considerado un documento. Con lo cual no le vamos a exigir a un sujeto, no le vamos a exigir al autor que conozca acabadamente todos y cada uno de los requisitos que debe exigir, que exige la ley civil para que sea un documento. Solamente alcanza con un conocimiento paralelo en la esfera del lego o del profano. Bastaría con que el autor se represente qué significa, que tiene un significado ese papel en el tráfico jurídico, en la vida social. Debe saber que tiene cierta importancia, que a través de ese papel se pueden constituir ciertas relaciones jurídicas, aunque no conozca en profundidad cada uno de los elementos que hacen a un documento. Vale aclarar de todas formas que esta clasificación entre elementos descriptivos y normativos es una clasificación arbitraria. En principio, se puede comprender por la percepción sensorial a una persona, en el caso del homicidio, o a una cosa mueble en el delito de hurto. Una persona sabe que un celular es una cosa mueble, que la puede trasladar de un lugar a otro, no requiere de ninguna valoración posterior, o una persona sabe que si ve a otra, si ve a un sujeto caminando por la calle, puede aprender por vía de los sentidos, en este caso por el sentido de la vista o por el sentido del oído, que está frente a otra persona. Por lo cual, estos elementos serían descriptivos en principio, pero la cuestión no es tan sencilla. Por ejemplo, si nos debiésemos preguntar a partir de qué momento se es considerado persona en los términos del delito de homicidio. ¿Se requiere expulsión total del vientre materno del individuo para tener el estatus jurídico de persona? ¿O en qué momento se produce la muerte de una persona, si con la muerte natural o con la muerte cerebral?
¿Qué ocurre con una persona que se encuentra en un estado de coma? ¿Está muerta o no? Una persona que tiene un cese irreversible de la actividad cerebral, ¿está muerta o no está muerta? Porque hay algunos órganos que todavía siguen viviendo. Un sujeto que tiene muerte cerebral y algunos de sus órganos todavía funcionan. En ese caso, ¿es tan sencillo aprender o conocer el elemento persona? En ese caso ya no, ya deja de ser un elemento descriptivo. A partir de allí el concepto de persona se vuelve normativo, porque deberemos llevar a cabo valoraciones jurídicas para determinar si estamos o no ante una persona viva. Por respecto del concepto de cosa mueble, se discute, por ejemplo, en la doctrina penal, si la electricidad puede ser o no considerada una cosa en los términos del delito de hurto o robo. Y aquí también el concepto de cosa será normativo porque requeriremos de una instancia de valoración jurídica para aprehender su contenido. Por ello, los elementos descriptivos y normativos de los tipos penales más bien son una cuestión que no son estáticos, no es una cuestión estática, sino es una cuestión dinámica. En algunos casos los elementos serán descriptivos, pero vemos que si hilamos un poco más fino y si planteamos algunos casos un poco más complejos, veremos que un elemento que en un caso era descriptivo, en el otro puede ser normativo. Ahora, la doctrina se pregunta si el dolo requiere de un conocimiento efectivo o basta con un conocimiento potencial. El dolo exige un conocimiento efectivo de los elementos del tipo penal. Es decir, debemos estar en condiciones de afirmar que el sujeto realmente conocía o se representaba la realización del tipo penal. El conocimiento potencial todavía no es conocimiento, pero puede ser alcanzado por el sujeto. El conocimiento potencial es sinónimo de previsibilidad, que caracteriza a la culpa o la imprudencia por contraposición al conocimiento efectivo y actual que requiere el actuar doloso. De hecho, esa va a ser una de las diferencias, la gran diferencia entre dolo y culpa, el grado de conocimiento o el grado de representación que exige el dolo y el grado de representación que exige la culpa o la imprudencia. El dolo requiere un conocimiento efectivo y la culpa va a requerir un conocimiento potencial. Es tradicional la división tripartita del dolo. Tradicionalmente al dolo se lo divide o se lo clasifica en tres supuestos: el dolo directo o dolo de primer grado, el dolo indirecto o dolo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias, y por último el caso del dolo eventual. Esta clasificación ya es clásica en la doctrina y vamos a ver que las teorías caracterizan a cada una de estas clases de dolo de la siguiente forma. Existe dolo directo o dolo de primer grado cuando el autor, además de conocer, quiere la realización del tipo penal. Aquí se conjugan perfectamente los elementos cognitivos y los elementos volitivos, es decir, el autor sabe lo que hace y además quiere la realización de esa acción. En esta clase de dolo encontramos el aspecto intelectual, que consiste en el conocimiento seguro de las circunstancias del hecho típico, y además la dirección de la voluntad orientada a conseguir esa finalidad. Por ejemplo, el autor, con base en el conocimiento que tiene del mundo exterior, dispara con un arma de fuego hacia zonas vitales del cuerpo de otra persona, persiguiendo así su muerte. Entonces, habrá dolo directo o dolo de intención cuando el autor actúa con el propósito de obtener ese resultado. Las consecuencias, además de conocidas por el autor, representan la meta de su accionar, y la realización del tipo penal es la meta del autor. Por eso en el dolo directo o dolo de intención vemos claramente conjugados los elementos cognoscitivos y los elementos volitivos. El autor no solamente sabe lo que hace, sino que además quiere lo que está haciendo. En el dolo indirecto o dolo de consecuencias necesarias o dolo directo de segundo grado, vamos a encontrarnos con que el resultado no es la meta de la acción del autor, pero sí es una consecuencia simultánea o una consecuencia colateral de una acción del autor. El autor se representa la producción de un resultado no deseado, pero que necesariamente se producirá cuando logre el resultado deseado. Trabajemos con un ejemplo para comprender mejor este concepto.
El sujeto A quiere matar al presidente, para lo cual coloca una bomba en la limusina que va a detonar con un control remoto. El sujeto A sabe que el presidente siempre es acompañado por su chofer y por su cónyuge, a quienes realmente no quiere matar, por lo menos no directamente, pero sabe que necesariamente morirán como consecuencia de la detonación de la bomba. Por supuesto, él sabe que al estar el cónyuge del presidente y el chofer del presidente en la limusina al momento de la explosión, es lógico que ambos necesariamente también van a morir. Por ello, la muerte del cónyuge y el chofer del presidente operan como una consecuencia necesaria del accionar del sujeto A. Por eso, esta clase de dolo se llama dolo indirecto o de consecuencias necesarias. Por ende, basta con que el autor se represente el resultado para la existencia de dolo. Bastaría con la representación de que al accionar la bomba, él está causando también la muerte de otras dos personas. Es suficiente con eso para hablar de dolo en los términos de la teoría de la representación. La teoría de la representación nos va a decir, aquí es suficiente con que él se represente que con la bomba no solamente está matando al presidente, sino que también está dando muerte a su cónyuge, a su chofer y a quien fuere que haya estado siendo acompañado, que estuviera acompañando al presidente en ese momento en la limusina. Por ende, no puede el sujeto decir, no, yo no tenía dolo porque yo no los quería matar. En realidad, bastaría con que el autor sepa que los va a matar con la explosión, con la detonación de esa bomba. La teoría de la voluntad afirma en este sentido que el autor asume con dolo la consecuencia necesaria, por ende la quiere. Si no hubiera querido lastimar al cónyuge y al chofer del presidente, no hubiera detonado la bomba estando ellos presentes. Con lo cual, tanto la teoría de la representación como la teoría de la voluntad coinciden en que en este caso también hay dolo, porque la teoría de la voluntad va a decir, bueno, pero ¿cómo puede decir él que no quería matar, siendo que sabiendo que estaban, de todas maneras, aceptó esa consecuencia, aceptó que mueran ambos? Aparentemente, él aceptó internamente esa consecuencia, por ende también la quiere. Él ha aceptado que esas dos personas mueran. Si hubiera rechazado que esas dos personas mueran, no hubiera activado la bomba y hubiera esperado a matar al presidente en otro momento, con lo cual también la teoría de la voluntad va a coincidir en que en este caso hay dolo, va a haber dolo directo respecto de la muerte del presidente y dolo indirecto respecto de la muerte de su cónyuge y del chofer. Por último, el dolo eventual, que es quizás una de las problemáticas más importantes de la doctrina, de la dogmática penal actuales. El dolo eventual es la tercera clase de dolo, uno de los más problemáticos, y donde vamos a encontrar disparidad de criterios, al punto tal que existen algunos autores que sostienen que no existe la categoría de dolo eventual. Sin embargo, trabajemos los distintos conceptos. En el dolo eventual, el resultado no constituye la meta del autor y tampoco se producirá necesariamente como consecuencia del actuar del autor. En esta clase particular de dolo existe la probabilidad de producción del resultado. El resultado aparece así como una eventualidad, algo que puede eventualmente suceder, de allí la denominación de dolo eventual. El autor se representa el riesgo concreto de lesión de un bien jurídico, a pesar de lo cual sigue adelante con su actividad. Por ejemplo, un sujeto se encuentra en un predio de práctica de tiro al blanco. En un momento, puede distinguir a un niño pequeño que se encontraba jugando muy cerca del objetivo, muy cerca del blanco, y el sujeto se representa que si dispara, debido a su mala puntería, el proyectil podría llegar eventualmente a impactar en el cuerpo del niño y no en el blanco. El sujeto, pese a conocer estas circunstancias, efectivamente dispara, de forma tal que el niño es alcanzado por la bala y pierde la vida. Aquí vemos cómo el resultado muerte del niño no era la meta perseguida por el autor. El autor no perseguía la muerte de la criatura. Y tampoco era una consecuencia necesaria la muerte del niño, porque el tiro bien pudo haber alcanzado al blanco y no a la criatura. No necesariamente se iba a producir ese resultado. Sin embargo, es un resultado que eventualmente podía ocurrir, siendo
finalmente lo que efectivamente ocurrió. El dolo eventual presenta serias dificultades a la hora de diferenciarlo con la culpa consciente, y por ello debemos recurrir a las teorías que tratan de explicar esta distinción entre dolo eventual y culpa consciente, porque veremos en nuestro cuadro de imputación subjetiva, vamos a recordar que un resultado solamente puede ser imputado a título de dolo o de culpa. El dolo tiene tres clases: el dolo directo, el indirecto y el eventual, y el límite entre el dolo y la culpa estará entre el dolo eventual y la culpa consciente. Este es el límite entre el dolo y la culpa, bastante problemático, y existen distintas posiciones doctrinarias que tratan de explicar cómo se distingue el dolo eventual de la culpa consciente o la culpa con representación. Vamos a ver que la teoría de la representación exige la simple representación de los elementos objetivos, poniendo énfasis en la faz intelectual del dolo o en el conocimiento. A su vez, dentro de esta tesis difieren los autores en cuanto al grado de representación que debe tener el autor. Existen autores dentro de la teoría de la representación que dicen que para el obrar doloso el autor debe haberse representado al menos la probabilidad de producción del resultado, es decir, el autor debe haberse representado el resultado como probable. Luego, otros autores dicen que no, que basta con que el sujeto se haya representado la mera posibilidad de producción del resultado. La probabilidad es algo más que la mera posibilidad. Hay cosas que son posibles, pero no probables. Por ejemplo, es posible que todos los alumnos aprueben el examen de teoría del delito, pero no es probable. Esa es la distinción entre posibilidad y probabilidad. El universo de cosas posibles es mucho más amplio que las cosas probables. Por último, hay autores que dicen que basta para el dolo con que el autor no haya considerado improbable la producción del resultado típico. Es decir, el autor no consideró improbable la producción del resultado típico y ya con eso basta para obrar con dolo. Él dijo, no, esto no es improbable. Si no es improbable, es suficiente para dolo para este tercer sector dentro de la teoría de la representación. Finalmente, para la teoría de la representación, dolo eventual e imprudencia se diferencian en cuanto al grado de representación que tiene el autor en uno y otro caso, al momento de llevar a cabo la acción. Un sector de la doctrina entiende que para el dolo, el autor debe haberse representado la probabilidad del resultado. La probabilidad es algo más que una mera posibilidad. La representación de la mera posibilidad correspondería a la imprudencia. La teoría de la voluntad, por su parte, sostiene que habrá dolo eventual cuando el autor se representa la posibilidad de producción del resultado, se representa la posibilidad de producirse el resultado y la acepta interiormente, o la producción del resultado le es indiferente. ¿Qué quiere decir esto? Que la teoría de la representación dice lo siguiente: para distinguir dolo de culpa tenemos que ver la clase de representación que tenía el autor. En el dolo, la representación es concreta, efectiva, de un resultado como probable. En la culpa, la representación es abstracta, más alejada, más errada, y meramente se refiere a la representación de una posibilidad, pero en abstracto. La teoría de la voluntad dice, va a haber dolo eventual cuando el autor se representa la posibilidad de producción del resultado y además le agrega una actitud interna respecto de esa representación. Esa actitud interna puede consistir en la aceptación del resultado o la indiferencia respecto del resultado. Es decir, la teoría de la voluntad va a agregar algo más. Además de representarse, el autor tiene que tener cierta actitud interna respecto de ese resultado, es decir, la voluntad respecto de ese resultado. El autor, para la teoría de la aprobación, asiente con la producción del resultado. El autor se encoge de hombros frente a la producción del resultado, le da igual que se produzca o no. Y además, otros autores que se enrolan dentro de la teoría de la indiferencia
otros autores entienden que el dolo se fundamenta en la egoísta indiferencia ante la producción del resultado. Es decir, dentro de la teoría de la voluntad tenemos dos posiciones más: la teoría de la aprobación, es decir, el autor que asiente la producción del resultado, y la teoría de la indiferencia. Al autor le es indiferente la producción de ese resultado, por ende lo quiere. Entonces, dentro de la teoría de la voluntad existen dos posiciones para caracterizar al dolo eventual: la teoría de la aprobación interna del resultado y la teoría de la egoísta indiferencia frente a la producción del resultado. Entonces, la distinción entre dolo eventual y culpa consciente va a depender seguramente de en qué posición teórica nos enrolemos, si es que nos enrolamos dentro de la teoría de la representación o la teoría de la voluntad. En el dolo eventual, vemos aquí, el autor se toma en serio la posibilidad de alcanzar el resultado típico, a pesar de lo cual sigue actuando. En este caso, estaríamos ante la fundamentación de la teoría de la voluntad, porque además de conocer el resultado, de conocer la posibilidad del resultado, hay una actitud interna de tomarse en serio la posibilidad de alcanzar ese resultado típico. En la culpa consciente, el autor advierte la posibilidad de producción del resultado, pero confía negligentemente en la no realización del tipo. Por ejemplo, quien sale a conducir su automóvil muy apurado y además infringe algunas reglas de tránsito en el camino, excede límites de velocidad o excede, no respeta las señalizaciones de tránsito, cualquier persona que lleva a cabo esa acción sabe que puede producirse eventualmente un resultado, sabe que existe la posibilidad de que se produzca un accidente. Cualquier persona con su conocimiento de la vida, con su conocimiento experimental, sabe que si se están infringiendo las normas de tránsito, se puede llegar a la producción de un accidente y eventualmente lesiones o la muerte de alguna persona. Sin embargo, en la culpa consciente, para la teoría de la voluntad, el autor confía en que no se va a realizar el tipo penal, confía en sus habilidades o confía en su buena suerte, confía en que no le va a pasar nada, y es por ello que esto se entiende como un caso de culpa consciente o un caso de culpa con representación, ya que en la imprudencia existe una representación errada del resultado, como oportunamente veremos cuando trabajemos los casos de error de tipo. En definitiva, esta problemática, distinguir dolo eventual de culpa con representación, es una de las más agudas, uno de los problemas más grandes que tiene hoy en día la doctrina penal en materia de tipo subjetivo. Quizás sea el problema más grande que tendremos a la hora de analizar casos de teoría del delito. En el dolo eventual, algunos autores dicen, el sujeto cuenta seriamente con la posibilidad de realización del tipo penal, pero a pesar de ello sigue actuando, no interrumpe su obrar, resignándose a la eventual realización de un delito, se resigna, dice, bueno, no importa, si sucede, sucede. El caso del tirador, que ve como el niño juega muy cerca del blanco, sería un supuesto de dolo eventual. Si dispara, de todas maneras, él sabiendo que podría causar la muerte del niño, eso le es indiferente, asume que la muerte del niño es una consecuencia probable, pero no le importa y sigue adelante igual con su accionar, a diferencia de lo que ocurre en la culpa consciente, donde el autor advierte la posibilidad de producción del resultado, pero no se la toma en serio, sino que negligentemente confía en la no realización del tipo penal, confía en que no va a suceder nada, porque sobrevalora sus capacidades de dominar la situación. Él dice, sí, estoy yendo a velocidad alta, estoy excediendo los límites de velocidad, no estoy respetando los semáforos, pero confío en que soy un muy buen conductor y de esa forma puedo llegar a dominar la situación en caso de que algo malo ocurra. Entonces, en ese caso, estaremos para un sector muy importante de la doctrina ante un supuesto de culpa consciente, siempre y cuando, por supuesto, se produzca algún resultado, siempre y cuando ese sujeto luego atropelle a otro y le cause lesiones o le cause la muerte, porque la imprudencia requiere siempre de la producción de algún resultado típico. Por último, la cuestión de la prueba procesal del dolo es una de las dificultades también más grandes que existen ya en el ámbito del proceso penal. ¿Por qué es muy difícil probar el dolo?
porque tenemos que penetrar en la psiquis del individuo. El dolo es algo que está en la mente del autor, en cabeza del autor, y no existe hasta hoy en día un dolómetro que nos permita indicar cuándo hay dolo y cuándo no hay dolo, sino que debemos tratar de probar según indicios externos, indicios materiales externos, que esa persona obró o no con dolo. En la práctica no se resuelven estos problemas de la prueba procesal con la teoría de la representación y la teoría de la voluntad. Ninguna de las dos teorías nos sirve a nosotros para probar la existencia del dolo. En este sentido existen por lo menos dos teorías para darnos un criterio que nos ayude a determinar y dar por probado la conducta dolosa, por probada la conducta dolosa. Esas teorías son las teorías psicológicas, que nos dicen que en el proceso penal deben averiguarse datos de naturaleza psicológica. Se debe averiguar una verdad que se encuentra en cabeza del autor. Y a estas teorías se les critica que es prácticamente imposible indagar en lo que el autor quiso o se representó, porque son todos elementos internos. Es muy difícil saber lo que el autor quería o se representaba al momento de llevar a cabo la acción. Y las teorías normativas le contestan a estas teorías psicológicas que basta con la constatación de elementos objetivos recogidos en el proceso penal, que van a servir como indicativos de la presencia del dolo en el caso concreto. Por ello debemos tener en cuenta el sentido social de las conductas, es decir, elementos probatorios externos que nos hagan presumir que el autor se ha representado las circunstancias concretas, la posibilidad de realización de los elementos del tipo penal. Trabajemos con un ejemplo para entender mejor esta cuestión de las teorías normativas. Un experto tirador dispara hacia un grupo de ladrones que está huyendo en un automóvil. Esos disparos son efectuados hacia las ruedas del vehículo, no directamente hacia sus ocupantes. Una de las balas termina rebotando en el asfalto y causa la muerte de uno de los ladrones que iba dentro del vehículo. La cuestión aquí es, ¿ha obrado con dolo el autor de los disparos, sí o no? Tenemos que determinar o pensar en la prueba procesal del dolo en este caso. A la pregunta de si este experto tirador ha obrado con dolo o no, debemos responder valiéndonos de cada uno de los elementos fácticos y cada una de las constancias que pudimos acreditar durante el proceso penal. Nosotros vemos aquí un experto tirador, un autor que es experto tirador, y además vimos la dirección de los disparos. El experto tirador disparó hacia los neumáticos, no hacia las personas, no directamente hacia los ocupantes del vehículo. Si un experto tirador quisiera matar a alguien o se representara que está matando a alguien, no va a disparar a los neumáticos, va a disparar directamente hacia las personas, porque esa sería su representación, esa sería su finalidad última. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta que el experto tirador ha direccionado los disparos hacia el suelo, hacia los neumáticos, vemos cómo no habría dolo de homicidio, porque no se está representando matar a otra persona, lo que no descarta la posibilidad penal, la responsabilidad penal por un delito culposo, un delito imprudente, como sí sería en un caso como este. En este caso podemos imputarle a este sujeto un delito imprudente, un homicidio culposo, porque su representación concreta no fue la de matar a otro, pero sí quizás la representación abstracta. Sí puede haber un conocimiento de la posibilidad abstracta de que una bala rebote y mate a otro. Ese es un conocimiento que más bien está vinculado hacia la culpa o la imprudencia, no directamente hacia el dolo. El dolo requiere el conocimiento efectivo, no un conocimiento potencial. En este caso podemos ver claramente la distinción entre conocimiento efectivo y conocimiento potencial. Conocimiento efectivo tendría el autor si hubiera disparado hacia el cuerpo de las personas, hacia la humanidad de esas personas. Sin embargo, él simplemente tenía aquí un conocimiento más bien potencial. La posibilidad de que una bala rebote e impacte en otra persona, por supuesto que es siempre una posibilidad, digamos, es un caso que podría ocurrir, pero es una representación más alejada, más abstracta del resultado, con lo cual el sentido social de la conducta del tirador de disparar hacia los neumáticos y no hacia el cuerpo, de ese sentido social de la conducta podemos concluir que el sujeto no obró con dolo de homicidio.
El núcleo o el corazón del tipo subjetivo de los delitos dolosos está lógicamente integrado por el dolo, que es la representación de los elementos del tipo objetivo. Ya vimos que el tipo penal tiene un carácter complejo, lo cual lo divide en una tipicidad objetiva compuesto por todos aquellos elementos que deben estar presentes en la realidad, y una tipicidad subjetiva integrada por la representación que tiene el autor, que tuvo el autor, de esos mismos elementos, de forma tal que el tipo subjetivo es el espejo del tipo objetivo, donde deben reflejarse todos estos elementos en la mente del autor. De forma tal que se afirma que los tipos dolosos son simétricos, que quieren decir tipos simétricos que funcionan como las dos tapas de un libro, cierran perfectamente. El autor llevó a cabo el tipo objetivo con todos sus elementos y además se representó que llevó a cabo cada uno de esos elementos. Tenía dolo, se representó que llevó a cabo una acción, un resultado, un nexo de causalidad y de imputación objetiva en el caso de los delitos activos de resultado. Sin embargo, hay algunos tipos penales que no se agotan con el dolo, cuyo tipo subjetivo no se agota en el dolo, sino que exigen algo más y requieren la presencia de elementos subjetivos especiales, distintos al dolo. Estos elementos implican algo más que dolo y exceden al tipo objetivo y carecen de correlato en la realidad, es decir, no tienen que darse en la realidad, solamente deben darse en la mente del autor. Tomemos como ejemplo, para comprender mejor esta cuestión, el delito de homicidio criminis causa del artículo 80, inciso séptimo. Si leemos el artículo 80, inciso séptimo, nos vamos a encontrar que se dispone que se impondrá prisión perpetua al que matare para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, o procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. En este caso, nos vamos a encontrar con que el autor, además de obrar con dolo, además de matar dolosamente, además de saber que está matando a otro y que existe una relación de causalidad y de imputación objetiva entre la acción y el resultado, además de eso tiene una intención particular que se denomina en la doctrina penal intención interna trascendente. Una intención que está vinculada con la producción o con lograr algo más que simplemente matar. El que mata para ocultar otro delito no solamente sabe que está matando, eso es el dolo. Recordemos que dolo es simplemente saber que se mata. Ahora, para cometer un homicidio criminis causa, el que mata lo hace para conseguir una finalidad que excede al tipo objetivo, que está más allá de matar a otro. Esa finalidad es la que está prevista expresamente del inciso séptimo, es decir, se mata para preparar otro delito. Por ejemplo, mato al guardia de seguridad del banco para robar. Concretamente, en ese caso yo maté, llevé a cabo un homicidio, me representé los elementos del homicidio, cada uno de esos elementos, y además a nivel subjetivo tengo una intención interna trascendente, un elemento subjetivo distinto del dolo. Matar para preparar otro delito, eso ya implica algo distinto al dolo, porque dolo es solamente saber lo que se hace, dolo es solamente saber que se mata. Esa finalidad que excede al dolo es lo que se denomina un elemento subjetivo especial distinto al dolo. En este caso, en el supuesto del homicidio criminis causa, es una intención interna trascendente, porque trasciende al tipo doloso, trasciende al mero conocimiento de los elementos del tipo penal, sino que además se lo hace para lograr otro resultado. Bien, entonces, estos elementos subjetivos especiales son componentes que van a exceder las referencias del tipo objetivo, porque a nivel objetivo no se exige más que los elementos del homicidio simple, no se exige más que matar a otro. A nivel subjetivo es que se va a exigir una finalidad que exceda esos elementos. Aquí ya no hay congruencia ni simetría entre el tipo objetivo y subjetivo, porque ese elemento subjetivo especial, volvamos a nuestro gráfico, ese elemento intención interna trascendente no tiene un correlato en el tipo objetivo. El dolo sí tiene un correlato en el tipo objetivo porque el dolo consiste
en la representación de estos elementos. El dolo consiste en conocer la acción de matar, el resultado muerte, el nexo de causalidad y la imputación objetiva. Hasta ahí tenemos un tipo simétrico, pero la intención interna trascendente de matar para preparar otro delito, para facilitarlo, para procurar la impunidad, por ejemplo, matar al testigo de un robo para que no nos denuncie, no nos delate, eso ya va a exceder al contenido del tipo objetivo y por ello se va a romper esa congruencia que debe existir en los tipos dolosos. Estos son tipos penales que exigen algo más que dolo. ¿Cómo reconocemos estos tipos penales que exigen algo más? Generalmente estos elementos subjetivos del tipo distintos al dolo son introducidos por los vocablos para o por. Generalmente cuando estemos ante las expresiones por y para en el texto, generalmente lo que viene después es un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo. Eso es lo que ocurre en el homicidio criminis causa. Tenemos la palabra para, el que matare para facilitar otro delito. Ese elemento, facilitar otro delito, es un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo. Es algo que va a exceder el dolo. El dolo es solamente saber lo que se hace. Ahora, el tipo penal de homicidio criminis causa exige algo más, una finalidad interna trascendente. Vamos a ver algunos ejemplos en el Código Penal. Estos elementos del tipo subjetivo, que son distintos al dolo, pueden existir tanto para configurar la figura básica de un tipo penal o para agravar un tipo penal, y vamos a ver algunos ejemplos. Por caso tomemos el delito del rapto del artículo 130. Vamos a ver que el artículo 130 del Código Penal, que es un delito contra la integridad sexual, dice que será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, la intimidación o el fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual. Fíjense cómo ahí tenemos un elemento subjetivo distinto al dolo. ¿Por qué? Porque a nivel objetivo, la conducta de rapto consiste en sustraer o retener a una persona por medio de la fuerza, la intimidación o el fraude. Eso es el tipo objetivo del rapto. Eso es lo que tiene que darse en la realidad. Lo que debe tener lugar en la realidad es privar de libertad a otra persona por medio de alguna de esas conductas típicas, la violencia, la intimidación o el fraude, y a nivel subjetivo vamos a encontrar al dolo, es decir, el autor tiene que saber que está raptando a otra persona, y además se va a exigir algo más. Se va a exigir que el autor obre con la intención de menoscabar la integridad sexual, o para menoscabar la integridad sexual de la víctima. Eso también es un elemento subjetivo distinto del dolo. Las amenazas del artículo 149 bis también requieren de un elemento subjetivo especial distinto del dolo. Encontramos en el 149 bis, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Es decir, la conducta típica es amenazar. A nivel subjetivo, el sujeto debe saber que amenaza, debe representarse sus elementos y además debe perseguir una finalidad que es alarmar o amedrentar a una o más personas. Y por último, tomemos el caso del secuestro extorsivo del artículo 170 del Código Penal, que nos dice que será reprimido con prisión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Nuevamente aquí el vocablo para, la palabrita para, es la que está introduciendo un elemento subjetivo especial. A nivel objetivo, solamente se requiere que el autor sustraiga, retenga u oculte a una persona. Eso es la tipicidad objetiva. A nivel de tipicidad subjetiva, el autor debe saber que está sustrayendo, reteniendo u ocultando, y además se exige una finalidad que es sacar rescate. Ese es un elemento subjetivo distinto del dolo. Y también existen otros elementos subjetivos distintos al dolo que no sirven para configurar el tipo básico, pero sí sirven para agravar algunas figuras penales. Por ejemplo, el caso del homicidio criminis causa agrava el homicidio, es decir, el homicidio simple no requiere de ningún elemento subjetivo especial. Basta con que el autor mate a otro sabiendo que está matando a otro y no requiere de ningún elemento adicional a nivel subjetivo. Sí va a requerir
un elemento adicional, la agravante del homicidio criminis causa no es suficiente con matar a otro, sino que además se debe hacer para ocultar otro delito, para preparar otro delito, para lograr la impunidad respecto de otro delito. Y también los daños agravados, si tomamos el artículo 184, inciso segundo, inciso primero, vemos que también se exige un elemento subjetivo distinto del dolo, que es con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad. Todos estos son elementos subjetivos del tipo distintos del dolo, que tienen una consecuencia muy particular, que es que no se requiere que se plasmen en la realidad. ¿Qué quiere decir que no se requiere que se plasmen en la realidad? Volvamos al caso del homicidio criminis causa, que creo que es el más sencillo para trabajar esto. Si yo mato a otro para facilitar otro delito, si yo mato al guardia de seguridad del banco para entrar a robar, y finalmente me detienen, maté al guardia de seguridad, pero de todas formas pasó por allí una patrulla, pasó por allí un policía, que de todas formas me detuvo, y yo no logré entrar al banco a robar. Bueno, de todas formas, en ese caso ya se va a configurar el homicidio criminis causa, porque este es un elemento subjetivo especial, no requiere de ningún correlato objetivo, no se requiere que efectivamente en la realidad llegue a conseguirse ese resultado, basta con el elemento subjetivo en la mente del autor. Estos elementos además se clasifican, es una clasificación que en la bibliografía penal la vamos a ir encontrando de distintas formas. Esta es una clasificación que lleva a cabo el autor Marcelo Sanchinetti, hay otros autores que trabajan con clasificaciones distintas, pero en general todos se refieren a prácticamente lo mismo, todos son supuestos de elementos distintos al dolo, elementos subjetivos distintos al dolo, que se clasifican de la siguiente manera. En principio, las tendencias internas trascendentes, que son aquellos casos en los cuales el autor percibe una intención que va más allá del dolo. Es lo que vimos en el caso del homicidio criminis causa. El dolo es solamente conocer los elementos del tipo penal, y además de dolo, él quiere facilitar otro delito. Esa es la intención que va más allá del dolo, y por eso es un elemento subjetivo distinto del dolo. Dolo es solamente saber lo que se hace, no querer lograr la impunidad. Ese querer lograr la impunidad ya es un elemento subjetivo distinto del dolo. Además, aclaramos nuevamente que la tendencia subjetiva no necesita ser exitosa para lograr la consumación, es decir, no se requiere que efectivamente el autor haya facilitado otro delito, basta con que ese elemento esté en la mente del autor. A su vez, estas ultraintenciones o intenciones internas trascendentes se vuelven a clasificar en delitos de resultado recortado y delitos mutilados en varios actos. Por ejemplo, los delitos de resultado recortado no dependen de una actuación posterior. El autor ya ha hecho todo lo que tenía que hacer según su plan para lograr el resultado. Tomemos, por ejemplo, el caso del delito de amenazas. El delito de amenazas, volvemos a su estructura del artículo 149 bis, el que hace uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Si yo amenazo de muerte a alguien, ya en esa misma acción lo hago para asustar, para amedrentar o alarmar a otra persona. No tengo nada que hacer después, ya es todo lo que hice. Con esa amenaza se agota mi plan concreto. Con esa amenaza yo pretendo lograr que la otra persona se alarme o se amedrente. Ya bastaría con ello. Aunque ese resultado no se produzca, por más que yo amenace de muerte a otro y ese otro no sufra ningún miedo, no se amedrenta, no se alarma, por más que eso no ocurra, de todas maneras ya se ha consumado el delito de amenazas. Si yo amenazo a otro con esa intención, alcanza con ello para la consumación del delito de amenazas del artículo 149 bis. No se requiere nada más. Por eso se llaman delitos de resultado recortado, porque ese alarmar o amedrentar no hace falta que ocurra en la realidad, es un elemento subjetivo. Es por ello que es muy importante recordar la distinción entre elementos objetivos y elementos subjetivos. Los elementos objetivos tienen que darse en la realidad, los elementos subjetivos no. Los elementos subjetivos basta con que tengan lugar en la cabeza o en la mente del autor. Además, se clasifican las ultrafinalidades o las tendencias internas trascendentes en delitos de resultado recortado. Los delitos de resultado recortado, ya los vimos,
y ahora los delitos mutilados en varios actos. Los delitos mutilados en varios actos sí requieren de una acción posterior para agotar el plan. Ya vimos que en los delitos de resultado recortado eso no ocurre. Basta con llevar a cabo la acción típica esperando la producción del resultado, aunque no se produzca ese resultado. Basta con amenazar a otro, aunque ese otro no se sienta alarmado. Basta con que lo haga para alarmar o amedrentar. Sin embargo, los delitos mutilados en varios actos sí requieren de una acción posterior para agotar el plan. Eso ocurre en el caso del homicidio criminis causa, cuando yo mato para facilitar otro delito o para consumar otro delito. Yo maté al guardia de seguridad del banco para facilitar el robo. Entonces, eso quiere decir que yo ahora tengo que entrar a robar. No alcanza con matar para consumar mi plan. Yo tengo que hacer otra cosa más. Ahora tengo que entrar a robar para configurar todo mi plan concreto. Ahora, por eso se llaman delitos mutilados en varios actos, porque acá sí se requiere de una acción posterior, a diferencia del delito de resultado recortado, donde no hacía falta ninguna acción posterior de parte del autor. También se clasifican en elementos del ánimo, donde el legislador toma en cuenta los modos de realización de la acción. En general, los elementos del ánimo son todas las formas de aprovechamiento, el aprovechamiento de determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el delito de homicidio agravado por alevosía, el autor se debe haber aprovechado del estado de indefensión de la víctima, o en el delito de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, del artículo 120, es el antiguo delito de estupro, quien tiene relaciones sexuales con una persona menor de 16 años aprovechándose de su inmadurez sexual. Bueno, ese aprovechamiento de la inmadurez sexual es un elemento del ánimo, es también un elemento subjetivo distinto del dolo. Y por último, los móviles o motivos, que se remiten a una especial motivación que perseguía el autor al cometer la acción delictiva, es decir, el por qué cometió el autor esa acción delictiva. Y acá vamos a tomar, por ejemplo, uno de los artículos que tenemos citados aquí al final, que es el homicidio agravado del artículo 80, inciso tercero, el que matare a otro por precio o promesa remuneratoria. En ese caso vamos a encontrarnos con el móvil, con el motivo especial que desencadenó la acción, es decir, ¿por qué mató? Por un precio o promesa remuneratoria. El sujeto A le ofrece una cantidad de dinero determinada al sujeto B para que mate al sujeto X. B mata al sujeto X por precio o promesa remuneratoria, es decir, era el móvil, el motivo que perseguía este sujeto a la hora de llevar a cabo ese homicidio. Ese móvil, insistimos aquí, es un elemento distinto del dolo. Dolo es solamente saber que se mata. ¿Dónde hay un elemento subjetivo especial? En el matar por precio. En ese sentido existe un elemento subjetivo especial distinto del dolo que se suma al dolo en estos casos. Insistimos además con otro punto importante: los elementos subjetivos del dolo no necesariamente tengan que darse en la realidad. Imaginemos ahora que el sujeto A le ofreció $10.000 a B para que mate a otro, B mata a otro efectivamente, y luego de matarlo va a cobrar el dinero y le dice al sujeto A, bueno, págame lo que me ofreciste, dame esa cantidad de dinero, y el sujeto A le dice que no, no te voy a pagar nada. De todas formas, eso es irrelevante, porque lo único importante en esta clase de elementos es la representación o la finalidad que perseguía el autor, la motivación especial que perseguía el autor. Si el dolo es la representación de los elementos del tipo objetivo, faltará el dolo cuando el autor no se represente los elementos del tipo objetivo. Es decir, cuando el autor tenga un error sobre los elementos que componen el tipo objetivo, entonces estaremos ante lo que en doctrina penal se denomina error de tipo. El error de tipo es la causal de exclusión del dolo por excelencia. Es decir, si estamos ante un error de tipo, no puede haber dolo, porque el efecto sistemático del error de tipo es la exclusión del tipo doloso. El error de tipo consiste en la falsa representación de los elementos que componen la tipicidad objetiva o en la ignorancia total, el total desconocimiento de la existencia de los elementos del tipo objetivo. Si el autor desconoce alguno de los elementos que componen la tipicidad objetiva, entonces vamos a estar ante un error de tipo.
cuyo efecto sistemático es la exclusión del dolo. El error de tipo excluye el dolo. Lo que no quiere decir que no exista responsabilidad penal. Puede existir responsabilidad penal por imprudencia. El error de tipo no siempre excluye también a la culpa, solamente en una clase particular de error de tipo, que es el error de tipo invencible. Solamente en esos casos se excluye tanto el dolo como la culpa. Como dijimos ya varias veces a lo largo del desarrollo de la clase, el tipo doloso es simétrico, lo que implica que a nivel objetivo deben darse todos los elementos que componen el elemento o la fase externa de la conducta, y a nivel subjetivo el autor tiene que representarse todos esos elementos. Si el autor no se representare alguno de ellos, no importa cuál fuere, entonces vamos a estar ante un caso de error de tipo. El autor debe representarse todos los elementos del tipo objetivo para encontrarnos dentro de la representación, dentro del dolo. Para obrar con dolo, el autor debe representarse todos los elementos del tipo objetivo. Ahora, ¿cuáles son los efectos del error de tipo? El efecto sistemático del error de tipo siempre es la exclusión de la tipicidad dolosa, es decir, siempre que existe un error de tipo, falta el dolo. No puede haber dolo si hay error de tipo. Esto lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio porque es un tema muy importante. No puede haber dolo si existe un error de tipo. Y el efecto es siempre la exclusión del dolo. Sin embargo, tenemos que volver a hacer una clasificación del error de tipo según sus efectos. Si el error de tipo es vencible, va a excluir el dolo, pero va a dejar a salvo la posibilidad de imputar el comportamiento a título de culpa o a título de imprudencia. En otras palabras, el error de tipo vencible excluye el dolo, pero no excluye la culpa. Solo excluye el dolo y la culpa el error de tipo invencible, es decir, aquel error que aun cuando el autor hubiera obrado con mucha prudencia y aun cuando hubiera tomado todos los recaudos, no hubiera podido vencer ese error, no hubiera podido salir de su error. Concretamente, la diferencia entre error de tipo vencible e invencible tiene que ver con los recaudos que tendría que haber tomado el autor para salir de ese error, para vencer ese error. Por ello, el error de tipo vencible también se denomina error de tipo evitable, es decir, si el error de tipo es vencible, quiere decir que el autor lo hubiera podido evitar de haber tomado los recaudos necesarios, de haber obrado con más prudencia, de haber obrado con más diligencia, se hubiera dado cuenta de la verdadera situación. Y el error de tipo invencible o inevitable aparecerá cuando el autor, por más que hubiese obrado con toda la prudencia y diligencia del mundo que el caso requiere, por más que hubiera tomado todos esos recaudos, no hubiera podido vencer, no hubiera podido evitar ese error. Otros autores prefieren utilizar la terminología de error de tipo imputable al autor o no imputable al autor. El error vencible es el error imputable al autor, es decir, se le imputa al autor ese error porque él debió haber tomado los recaudos necesarios. Y el error invencible es el error no imputable al autor. No se le puede imputar al autor ese error porque por más cuidado que él hubiese tenido, por más recaudos que él hubiese tomado, de todas maneras no hubiera podido salir de ese error. Entonces, los errores de tipo, en cuanto a sus efectos, se clasifican en vencibles e invencibles, y solamente los invencibles excluyen toda la responsabilidad penal, tanto a título de dolo y a título de culpa. Los errores de tipo vencibles solo excluyen el dolo y dejan a salvo la posibilidad de imputar el comportamiento a título de imprudencia o culpa. Aunque debemos aclarar que hay algunos tipos penales que no tienen figura culposa. De hecho, la mayoría de los tipos penales de la parte especial no tienen figura culposa, solamente tienen figura dolosa. Ocurre en el caso del hurto, de la estafa, del abuso sexual. Son todos delitos que solamente se tipificaron en forma dolosa, no así en forma imprudente. En materia de tipos imprudentes rige el principio del numerus clausus, es decir, no todos los delitos dolosos tienen a su vez su faz imprudente, con lo cual en un abuso sexual no importa si el error es vencible o invencible, porque igualmente excluiría toda la tipicidad. No importa si es vencible el error, porque por más que excluya el dolo pero no la culpa, no hay un tipo penal culposo
de abuso sexual en el Código Penal, tampoco hay un tipo penal de aborto culposo en el Código Penal. Entonces, esta clasificación de error vencible o invencible solamente es relevante respecto de los tipos penales que tienen figura culposa, como ser el homicidio y las lesiones. Por supuesto que el homicidio tiene su figura culposa en el artículo 84 y las lesiones en el artículo 94 tienen su tipo culposo. Veamos un caso hipotético para trabajar el error de tipo. Supongamos que el sujeto A se encuentra cazando osos en un predio habilitado a tal efecto. En cierto momento observa movimientos entre unos arbustos y divisa un bulto peludo. Convencido de que se trataba de un oso, le dispara y al acercarse comprueba que se trataba de una mujer con un abrigo de pieles. En este caso, tenemos que analizarlo conforme a las categorías de análisis de la teoría del delito. Si tuviéramos que analizar este caso conforme a las categorías de análisis de la teoría del delito, tendríamos que comenzar siempre por la acción. La primera pregunta que debemos hacernos aquí es si hay o no una acción de parte del cazador, y la respuesta es afirmativa, porque no estamos ante ninguno de los supuestos de exclusión de la acción, que son la fuerza física irresistible, los actos reflejos, ni los estados de inconsciencia absoluta. Ninguno de esos tres casos se presenta, entonces podemos seguir avanzando con el análisis de la tipicidad. Aquí la acción en concreto va a ser disparar el arma de fuego contra una persona. En la tipicidad tenemos que, por supuesto, valernos de la herramienta del tipo penal, dividiendo la tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Vamos a encontrarnos con que este sujeto llevó a cabo una acción de matar, disparar un arma de fuego contra una persona. Tenemos un resultado, muerte de una persona. Y además, entre esa acción y el resultado tenemos dos clases de relaciones. Una relación de causalidad, porque si el cazador no hubiese disparado, la mujer no hubiese muerto, la técnica de la supresión mental hipotética, y además una relación de imputación objetiva o normativa, donde vemos que el sujeto A ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado contra el bien jurídico vida de una persona, y ese mismo riesgo y no otro es el que se ha materializado en el resultado muerte de la mujer. Entonces, a nivel objetivo tenemos todos los elementos de un delito de homicidio simple. A nivel objetivo tenemos todos los elementos del delito de homicidio. Ahora tenemos que ver si el autor se representa cada uno de esos elementos, porque para obrar con dolo el autor debe saber todo lo que acabamos de nombrar en la tipicidad objetiva. El autor aquí se representa que está llevando a cabo una acción de matar, claro, sabe que está disparando y que esa es una acción de matar. El problema es que lo que él no se va a representar es el resultado muerte de una persona. Él se representó que estaba matando a un oso. Por supuesto que matar a un oso no es un delito de homicidio, por lo menos. Para el homicidio se requiere la muerte de una persona con vida independiente. Entonces, en este caso, el sujeto se encuentra en un error. Él dispara contra una persona representándose que disparaba contra un animal, con lo cual él no tiene dolo de homicidio. Eso ya es seguro que él no tiene dolo de homicidio porque él se encontraba convencido de que disparaba contra un animal y no contra una persona. Para tener dolo de homicidio, él tiene que haber sabido que disparaba contra una persona. Entonces aquí estamos ante un clásico caso de error de tipo. Error de tipo como falso conocimiento, falsa representación de los elementos del tipo objetivo. ¿Él llevó a cabo todo el tipo objetivo? Sí, él cometió a nivel objetivo todo el delito de homicidio, pero a nivel subjetivo tenemos que analizar si él se representaba todos estos elementos, si él sabía todo esto. Y lo cierto es que él no sabía, lo cierto es que él no se representó esos elementos. Así que ya estamos ante un error de tipo, de eso no tenemos dudas, con lo cual el cazador no habrá obrado con dolo. Esa es la consecuencia sistemática. Ahora tenemos que preguntarnos si ese error de tipo fue vencible o si fue invencible. A partir de aquí debemos tener en cuenta las circunstancias del caso para ver si el cazador hubiera podido salir o no de su error. En favor de un error de tipo invencible, podríamos pensar cómo se va a representar al cazador que hay una mujer con un tapado de pieles en un predio de caza de osos, está habilitado a tal efecto. Entonces uno podría pensar desde ese punto de vista que es un error invencible, cómo debería haber hecho él para salir de su error, y a favor del error vencible uno podría haber dicho, pero
pudo haberse cerciorado de que se trataba de un oso, porque no solamente en un predio de caza de osos hay osos, también hay otros cazadores que están por allí, no necesariamente se va a tratar ese movimiento de un animal, puede tratarse fácilmente de un niño o de una persona, y el cazador claramente no tomó los debidos recaudos para saber que estaba ante un animal o ante una persona. Entonces, podríamos fundamentar la vencibilidad o la invencibilidad del error, pero sí debemos ser coherentes en cuanto a los efectos del error. Si consideramos que el error de tipo es vencible, la consecuencia será excluir el dolo, pero no la culpa, entonces el cazador deberá responder por un homicidio culposo, en este caso, si consideramos que el cazador estaba en un caso de error de tipo vencible. Ahora, si entendemos que ese error de tipo fue invencible, debemos llegar a la conclusión de que el cazador no tiene responsabilidad penal alguna, porque el error invencible excluye tanto el dolo como la culpa, y por respeto al principio de culpabilidad solamente puede ser imputado un resultado a su autor a título de dolo o a título de culpa, excluyendo el error de tipo invencible, ambas posibilidades de imputación, la conducta del cazador deviene en completamente atípica. Además del error de tipo, van a existir supuestos especiales de error. Debemos aclarar previamente que estos casos especiales no representan errores de tipo, por lo menos no todos ellos. Vamos a ver que en algunos casos puede llegar a existir un error de tipo, pero en general estos son todos casos especiales de error que no excluyen el dolo en principio. La regla general es que ninguno de estos casos va a tener entidad como para excluir el dolo. Comencemos por los errores sobre el curso causal y las desviaciones esenciales e inesenciales en los planes del autor. Respecto a los errores en el curso causal, son casos en los cuales el autor se representa la producción del resultado de una manera que no coincide totalmente con el curso efectivamente ocurrido. Veamos algunos ejemplos para entender mejor. El sujeto A empuja a B al río con la esperanza de que muera ahogado porque B no sabe nadar. Sin embargo, B muere como producto del impacto contra unas rocas muy puntiagudas. Lo empujó desde una altura bastante considerable, lo empujó desde un puente muy alto, entonces ya termina muriendo como producto del impacto contra unas rocas. Lo empujó, por ejemplo, desde el puente de General Belgrano, bastante alto, y cuando cae el sujeto B al río, impacta la cabeza contra unas rocas muy filosas, muy puntiagudas, y eso termina causándole la muerte. En este caso, es cierto que el sujeto A causó la muerte de B, pero no de la forma en la cual él había planeado, no coincide la manera en la cual él planeó la muerte con el resultado o la forma en la cual se llegó a ese resultado. Otro ejemplo, el sujeto A proporciona al sujeto B un veneno para que muera producto de un paro cardiorrespiratorio. Le dio un veneno, él se había informado previamente, investigó, y ese veneno, según sus averiguaciones, producía paro cardiorrespiratorio. Pero el veneno finalmente no le produce ningún paro cardiorrespiratorio, sino que le causa una hemorragia interna que lleva al sujeto B a la muerte. En ambos casos hay una divergencia o una desviación en el plan del autor, porque la forma en la cual se produce el resultado no coincide del todo con aquella en la cual fue planeada o pergeñada por el autor. Y hay una divergencia, claro, pero esa divergencia no es esencial, porque el riesgo creado por el autor en ambos casos comprende o abarca la posibilidad de muerte de las formas en las cuales ocurrieron, ¿sí?, en los distintos ejemplos. Es decir, empujar a alguien desde un puente hacia el río es un riesgo lo suficientemente abierto como para comprender que el sujeto muera ahogado o por el impacto contra unas rocas, o incluso que pueda llegar a morir de hipotermia en el caso de que existan muy bajas temperaturas. El respecto del sujeto que proporciona un veneno a otro, basta con que el sujeto sepa que es un veneno letal, basta con que el autor se represente que ese veneno que proporciona a otro es un veneno que tiene efectos mortales, que tiene efectos letales. Con eso es suficiente para hablar de dolo. No es necesario que el autor conozca toda la acción química que produce
el veneno una vez introducido en el cuerpo o en el organismo de la persona, del sujeto pasivo, porque de lo contrario muy pocos sujetos podrían llegar a obrar con dolo de un homicidio agravado por uso de veneno. Basta con que se conozca el carácter letal del veneno, no importa que conozca que produce paro cardiorrespiratorio, hemorragia interna o lo que fuera que pueda llegar a producir un veneno una vez introducido en nuestro organismo. Por eso todos esos son casos de desviación inesencial. Son desviaciones pero no son esenciales y no excluyen el dolo por casualmente no ser esenciales. Solamente se excluirá el dolo, solamente va a faltar el dolo cuando la divergencia sea esencial. Por ejemplo, el sujeto A propina un golpe de puño al sujeto B, que cae de espaldas sobre una piedra muy filosa y muere como producto de ese impacto. Aquí sí la divergencia es esencial, porque dar un golpe de puño no es un riesgo desvalorado apto para causar la muerte, por lo menos en principio, en supuestos generales, golpear a alguien, dar un golpe de puño en el rostro a una persona no es un riesgo desvalorado de muerte. En principio, no es un riesgo que ponga en peligro la vida humana. Sí será un riesgo para la integridad física, para el delito de lesiones, pero no así para la vida. Entonces, en este segundo caso sí va a faltar el dolo respecto de esa muerte, porque no hay representación concreta de que el sujeto iba a caer y que iba a golpear la cabeza contra una piedra muy filosa. De todas maneras, hoy en día la doctrina más moderna entiende que todos estos casos se deben resolver por vía de la imputación objetiva. Todos estos casos ya deberían ser resueltos a nivel objetivo, porque deberíamos decir que los riesgos creados por los autores ya comprenden la producción del resultado, es decir, empujar a otro desde una altura muy alta hacia el río, comprende el riesgo de morir ahogado o de morir como producto de la colisión contra las rocas. Entonces, ya debería resolverse esto a nivel de imputación objetiva. De todas maneras, si lo resolvemos desde el punto de vista subjetivo, debemos tener en cuenta que solamente se excluye el dolo cuando sea una desviación esencial. Si son desviaciones inesenciales, como los ejemplos del veneno y de las rocas, en esos casos no se va a excluir el dolo, basta con que el autor conozca que está colocando en riesgo la vida de otra persona. Luego vamos a encontrar el primer supuesto especial de error que se denomina aberratio ictus en latín o error en el golpe en español. El error en el golpe supone un error sobre el nexo causal, es un error sobre el nexo causal, ahí es donde recae el error en el supuesto de la aberratio ictus, y tiene lugar cuando un autor dirige su accionar hacia la afectación de un bien jurídico, pero por deficiente realización de esa acción, termina afectando a otro bien jurídico distinto. En eso consiste un error en el golpe, en el autor que dirige su accionar hacia la afectación de un bien jurídico, pero por deficiente realización de esa acción, termina afectando a otro bien jurídico distinto que en principio no pensaba afectar. Veamos un ejemplo para entender mejor esta definición. El sujeto A efectúa un disparo en dirección a B con finalidad homicida, para matarlo, pero C se interpone en la trayectoria del proyectil al pasar casualmente por allí y es él quien recibe el impacto perdiendo la vida. Aquí encontramos todos los elementos de nuestra definición inicial. El sujeto A dirige su accionar hacia la afectación de un bien jurídico determinado, que es la vida del sujeto B, pero por deficiente realización de la acción termina afectando a otro bien jurídico que en principio no pensaba afectar, que en este caso sería la vida del sujeto C que se había interpuesto en la trayectoria de la bala. Bueno, ¿cómo se solucionan estos casos de aberratio ictus? Bueno, existen por lo menos 3 criterios o 3 propuestas de solución para el caso del aberratio ictus. La primera propuesta de solución nos la trae la doctrina de la consumación. La doctrina de la consumación dice: el sujeto A quería matar a otro y mató a otro. Quería matar a B, mató a C. En definitiva, quería matar a una persona y mató a una persona. No hay diferencias entre B y C, entonces debe imputarse el resultado a título de dolo. El autor se representó matar a otro y eso es lo que hizo. Entonces, para la doctrina de la consumación no habría que darle ninguna relevancia a este supuesto y el sujeto A debería responder, en nuestro ejemplo, por homicidio simple, por un homicidio doloso respecto de C. No nos importa esta cuestión
que él no tenía en mente afectar a C en principio. La doctrina de la tentativa dice que hay que hacer una distinción. Respecto del objeto al cual se dirigió la acción, debe imputarse una tentativa. Es decir, respecto de B, hay que imputar una tentativa. Al sujeto A tenemos que imputarle tentativa de homicidio respecto del sujeto B. ¿Por qué tentativa de homicidio? Porque comenzó a ejecutar un homicidio, disparó hacia esa persona y no logró el resultado por una causa ajena a su voluntad. Es decir, se dan los elementos del artículo 42 del Código Penal, el que con el fin de cometer un delito determinado, comienza la ejecución al disparar, pero no lo consuma por causas ajenas a su voluntad. ¿Cuál es la causa ajena a su voluntad en este caso? La interposición del sujeto C. Entonces, para la doctrina de la tentativa, respecto al objeto al que se dirigió la acción, hay que imputarle una tentativa. Con relación al objeto efectivamente alcanzado, que en este caso sería el sujeto C, la vida de C, solo cabe imputarlo a título de culpa. Es decir, la doctrina de la tentativa diría, respecto a C, hay que imputarle al sujeto A un homicidio culposo, un homicidio imprudente. ¿Por qué? Porque si tomamos como elemento de los tipos penales al nexo de causalidad, el autor debe conocer el nexo de causalidad. A tiene que saber que está causando la muerte de C. Y lo cierto es que acá el sujeto A no se representó la presencia de C en el lugar, ni se representó que iba a causar la muerte del sujeto C. Con lo cual allí habría un error de tipo, sobre el nexo de causalidad, que no va a excluir el dolo de homicidio de B, pero sí no va a haber dolo respecto de C. Entonces, hay que hacer una distinción para la doctrina de la tentativa. Para la doctrina de la tentativa, respecto al sujeto B, hay una tentativa de homicidio, por supuesto siempre dolosa la tentativa. Y respecto del sujeto C, habría un homicidio culposo porque él no se representó la presencia del sujeto C. Estos dos delitos concursados en forma ideal, porque es una sola acción que produce más de un resultado. Un solo disparo que pone en peligro o que afecta a más de un bien jurídico. La solución para la doctrina de la tentativa sería una tentativa de homicidio respecto a B en concurso ideal con un homicidio culposo respecto del sujeto C. Por último, existe una tercera propuesta de solución para los casos de aberratio ictus, que tiene en cuenta, correctamente, qué es lo que se había representado el sujeto A en el caso concreto. Es decir, supongamos ahora que el sujeto A sabía que el sujeto C estaba muy cerca. Imaginemos que todo esto tiene lugar en un parque muy grande, muy amplio, donde el sujeto B está leyendo un libro bajo un árbol. Y el sujeto C está paseando en bicicleta alrededor de ese árbol, o sea que cada tanto se interpondría entre A y B. Si el sujeto A sabe, se representa en forma concreta, que el disparo puede afectar al sujeto C y no al sujeto B, entonces debemos tener en consideración que en realidad A obró con dolo eventual respecto de C, con dolo eventual respecto de la muerte de C, porque se representó que si disparaba contra B, el sujeto C estaba muy cerca. El sujeto C estaba muy cerca y podría haber recibido el impacto de la bala él y no el sujeto B. Con lo cual, la tercera posición no va a diferir mucho de la anterior, de la doctrina de la tentativa, van a coincidir en general, pero nos va a decir, ojo, tengamos presente lo que el autor se representó. Si el autor sabía que podía afectar al sujeto C con ese disparo, entonces hay que imputarle al sujeto A un homicidio simple con dolo eventual. Y nada más. Eso es lo que corresponde imputar en ese caso. Ahora, si el autor no se representaba la presencia del sujeto C, pero podía habérselo representado, prestando más atención, entonces estaremos ante un homicidio culposo respecto de C y una tentativa de homicidio respecto del sujeto B. En suma, lo que propone la teoría del dolo alternativo es analizar cuál es la representación concreta que tuvo el autor al llevar a cabo la acción. Si el autor se representó la afectación indistinta de uno u otro objeto, le es indiferente la producción del resultado y por ello debe imputarse el resultado a título de dolo eventual.
Ahora también podríamos imaginar que A dispara contra B cuando está conversando muy cerca de C, o B y C se están besando. En ese caso, el sujeto A sabe o acepta la posibilidad de afectar tanto a la vida del sujeto B como a la vida del sujeto C. Entonces, debemos analizar siempre en cada uno de los casos concretos qué es lo que el autor se representó. Si obró con dolo eventual, solamente deberemos imputarle un homicidio, en este caso un homicidio con dolo eventual. Si no se representó concretamente la presencia de C, pero lo pudo haber hecho si prestaba más atención, entonces tendremos una tentativa de homicidio respecto del sujeto B y un homicidio culposo respecto del sujeto C. Si la presencia de C fue verdaderamente fortuita y no hubo forma alguna de que el sujeto A se la represente, entonces ni siquiera podemos imputar homicidio culposo respecto de C y solamente imputaremos tentativa de homicidio respecto del sujeto B. Es decir, si el error fue invencible respecto de la presencia del sujeto C, entonces allí excluiríamos tanto el dolo como la culpa y solamente podemos imputar un homicidio en grado de tentativa respecto del sujeto B. Recordemos que siempre para poder imputar un delito a título culposo, el autor debe haber obrado en el ámbito de un error de tipo vencible. Si el error es invencible, también se excluye la culpa. El segundo de los casos de errores especiales es el error in personam, que no debe ser confundido con el aberratio ictus o error en el golpe. En el error en el golpe, el error recae sobre el nexo causal. En el error in personam, el error recae únicamente sobre la identidad de la víctima. Por ejemplo, el sujeto A efectúa el disparo en relación a B, creyendo que se trataba de C, que es el hermano gemelo de B. Coinciden el objeto al que se dirigía la acción con el objeto afectado. En este caso, el sujeto A dispara contra B, creyéndolo C, creyendo que es el sujeto C, porque B y C son hermanos gemelos y se parecen mucho. Entonces aquí el error va a recaer únicamente sobre la identidad, ¿sí? A diferencia del aberratio ictus, aquí coincide el objeto al que el sujeto dirigió su acción y el objeto alcanzado, es decir, A disparó contra B y mató a B. Lo único que ocurría en este caso es que él pensaba que B era otra persona distinta, a diferencia de nuestro esquema de aberratio ictus, donde el sujeto dispara contra B, pero se atraviesa en su camino otro sujeto distinto. En eso se diferenciarían el aberratio ictus y el error in personam. En el error in personam, el error solamente recae sobre la identidad del sujeto pasivo, a diferencia del aberratio ictus, donde recae en el golpe. ¿Cuál es el efecto del error in personam? En principio, ninguno. Es irrelevante, porque la identidad, por regla general, no forma parte de los elementos del tipo objetivo. Si tomamos el texto del artículo 79 del Código Penal, vamos a ver que nos dice que recibirá prisión de 8 a 25 años el que matare a otro. El que matare a otro no nos da ninguna noción respecto de quién debe ser ese otro. Es lo mismo matar a B que matar a C, es lo mismo matar al vecino que matar al guardia de seguridad, son las mismas personas. No existe ninguna nota específica respecto a esos sujetos. Es decir, yo me represento que estoy matando a otro y efectivamente maté a otro, con lo cual el error in personam es en principio irrelevante. Es lo mismo matar a B que matar a C para el sujeto A. Son objetos equivalentes. Objetos equivalentes quiere decir que ambos son otro en sentido del artículo 79 del Código Penal. La excepción va a estar dada en aquellos casos en los cuales la identidad de la víctima sí forma parte del tipo objetivo, como puede darse, por ejemplo, en el supuesto del artículo 80, inciso primero del Código Penal argentino. La excepción está dada, como dijimos, por aquellos tipos penales en los cuales la identidad del sujeto pasivo sí forma parte del tipo penal, y eso ocurre por caso en el homicidio agravado por el vínculo del artículo 80, inciso primero del Código Penal, que tipifica la conducta del que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, pareja o expareja. Bien, vamos a suponer el siguiente caso. Una persona quiere matar a su tío. Su tío, que es el hermano gemelo de su padre. Él tiene un padre que tiene a su vez un hermano gemelo, que es por supuesto su tío.
Este sujeto quiere matar a su tío, pero se confunde en la oscuridad, o se confunde por las siluetas, por el gran parecido físico, y termina matando a su padre y no a su tío. Bueno, para analizar un caso como estos, tenemos que tener presente los elementos de la tipicidad objetiva del artículo 80, inciso primero, que son los mismos que el artículo 79, por supuesto, porque comparten, es una figura grabada, las figuras agravadas comparten los elementos del tipo básico, por supuesto, y a estos elementos del tipo básico, los 4 primeros son los elementos del tipo básico del 79, tenemos que agregarle algo más, que es el vínculo. El vínculo parental en este caso, el vínculo de ascendientes y descendientes. Y tenemos que preguntarnos qué es lo que se representa al autor, porque a nivel objetivo el autor llevó a cabo todos estos elementos. A nivel objetivo él mató a otro que es su padre, además su ascendiente, y existe un nexo de causalidad y de imputación objetiva. Eso no está discutido en este caso. Ahora pasemos a la tipicidad subjetiva y veamos si están dados todos estos elementos en la mente del autor. En la mente del autor se da la acción de matar, el resultado muerte, la relación de causalidad y de imputación objetiva. Él sabe que está matando a otro, con eso no hay ningún problema. La falta de representación va a estar aquí, en el último elemento que es el vínculo. Él no sabe que está matando a su ascendiente. Él piensa que mata a su tío. El tío no es un ascendiente, el tío es un colateral. Entonces, si está matando a su padre sin saberlo, eso sí va a tener un efecto particular, que es excluir el dolo del agravante. En este caso, no le podemos imputar el artículo 80, inciso primero, a este sujeto, porque él no sabía que mataba a su padre. Es atípica del agravante por falta de dolo. Solamente podremos imputar un homicidio doloso, un homicidio simple, del artículo 79, porque por supuesto esos elementos sí se representó. Él sí se representaba que mataba a otro, lo que no se representaba es que mataba a su padre. En conclusión, el error in personam es en principio irrelevante, pero sí debemos tenerlo en consideración respecto a aquellos tipos penales en los cuales la identidad del sujeto pasivo sí forme parte de la materia de prohibición, como es el caso, por ejemplo, del homicidio agravado por el vínculo. No son tantos tipos penales donde es relevante la identidad, pero en ese caso sí lo es. El último caso de error especial es el supuesto del dolus generalis, que es la contracara, la cara opuesta de la consumación anticipada. En el caso del dolus generalis o dolo general, el autor cree haber consumado el delito con una acción, con una primera acción, pero en realidad está consumando ese delito recién con una segunda acción. Es decir, siempre que estemos ante un caso de dolus generalis, debemos tener dos tramos de acción. Una primera acción dolosa y una segunda acción sin dolo, o una segunda acción imprudente. El autor cree haber consumado el delito con la primera acción, cuando en realidad ese delito se consumó recién en la segunda. Veamos el caso paradigmático para poder explicar mejor esta cuestión. A planea matar a B asfixiándolo con una bolsa en su cabeza, para luego arrojar su cadáver al río para fingir un accidente. La autopsia de B confirma que murió ahogado. Veamos. Aquí A planea matar asfixiando al sujeto B con una bolsa en su cabeza. Vamos a suponer que el sujeto B es un ebrio muy recurrente y que todos los días atraviesa un puente que cruza un río para llegar hasta su casa. Entonces el sujeto A dice, bueno, yo lo voy a sorprender en el camino, lo voy a asfixiar con esta bolsa en la cabeza, y una vez que esté muerto, voy a arrojar su cadáver al río para que todos piensen que se cayó producto de la borrachera una vez que estaba cruzando el puente para llegar a su casa. Bueno, en realidad la autopsia arroja como resultado que B murió no por la primera acción, no murió asfixiado, sino que murió ahogado, murió recién cuando el sujeto A lo empujó al río. Recién en ese momento, recién esa fue la acción o esa fue la conducta que desencadenó en la muerte del sujeto B. Entonces tenemos una primera acción dolosa. La primera acción dolosa va a ser la de colocar la bolsa en la cabeza de B para asfixiarlo, y la segunda acción, ya llevada a cabo sin dolo, es la de arrojar el cadáver, el supuesto cadáver al río, porque no era un cadáver, sino que la persona todavía estaba viva.
¿Por qué esta segunda acción se lleva a cabo sin dolo? Porque el sujeto no sabe que está matando. El sujeto se representa que está arrojando un cadáver al agua. Si él piensa que está tirando un cadáver al río, no sabe que está matando, porque arrojar un cadáver al río no es matar a otro. Con lo cual, en la segunda acción, que es la que consuma el delito, el sujeto ya no tiene dolo. Esa es la problemática del dolus generalis. En la primera acción, cuando él tenía dolo, no consumó el hecho todavía. En la segunda acción, cuando ya no tenía dolo, ahí lo consuma. Entonces, ¿cómo resolvemos estos casos donde el autor consuma el hecho, consuma el delito con una segunda acción imprudente? Cuando consuma el delito sin saberlo. Él pensó que lo consumó antes. Bueno, también para el dolus generalis van a haber por lo menos dos propuestas de solución. Algunos autores dicen que si ambos tramos del plan fueron trazados desde el inicio, corresponde imputar una sola conducta dolosa consumada. ¿Qué quiere decir esto? Que si A planeó desde el principio asfixiar al sujeto B con la bolsa y luego arrojar el cadáver al río, entonces hay que imputar un solo hecho, una sola acción dolosa, un homicidio doloso, concretamente. Al sujeto A hay que imputarle aquí un homicidio doloso. ¿Por qué? Porque el autor planificó ambos pasos del plan con anterioridad, desde el inicio. Entonces, si el sujeto planeó desde el inicio todos esos pasos, quiere decir que en general tuvo dolo. Por eso se llama dolus generalis, porque para esta doctrina en general hubo dolo. Hubo dolo general de todos esos pasos del plan concreto. Ahora, lo que se le va a criticar a esta posición, y por ello no es convincente ni es conveniente resolver los casos desde este punto de vista, es que el dolo debe ser actual. El dolo debe estar presente al momento de la comisión del hecho. Ya vimos hoy al inicio de la clase, cuando definimos al dolo, que el dolo consiste en la representación actual de los elementos del tipo objetivo. No vale una representación antecedente, ni tampoco vale una representación subsecuente o subsiguiente. Importa el dolo que el autor tuvo al momento de realizar la acción. Y al momento de realizar la acción, lo cierto es que aquí el sujeto no tenía dolo, porque al momento de realizar la acción, el sujeto pensaba que estaba arrojando al agua un cadáver. Entonces, tenemos que resolverlo conforme la segunda posición. Respecto de la primera acción dolosa, debe imputarse un homicidio en grado de tentativa. Es decir, la primera acción que llevó a cabo el autor cuando rodeó o colocó una bolsa en la cabeza del sujeto B, esa primera acción es dolosa, por supuesto, porque el autor se representaba que estaba matando a otro. Sin embargo, esa primera acción quedó en grado de tentativa. ¿Por qué quedó en grado de tentativa? Porque el autor no consumó el delito, no produjo la muerte del sujeto B con esa primera acción. La muerte del sujeto B recién se produce con la segunda acción, que ya es imprudente, una segunda acción donde ya no hay dolo. Entonces, por la primera acción le imputamos un homicidio en grado de tentativa. Y en la segunda acción, que es la que consuma el delito, debemos imputarle un homicidio imprudente. Es decir, concursamos una tentativa de homicidio respecto de la primera acción con un homicidio imprudente de la segunda. ¿Por qué? Porque el sujeto ya no obra con dolo al arrojar el cadáver al río, pero si hubiera prestado más atención se hubiese dado cuenta que estaba arrojando una persona viva y no un cadáver. Entonces, cuando tenemos un caso de dolus generalis, lo que debemos hacer es resolverlo como una tentativa de homicidio, en este caso por la primera acción dolosa, y en la segunda acción imprudente recién imputaríamos la consumación. En conclusión, la conducta del sujeto A aquí debe ser imputada respecto de la primera conducta, una tentativa de homicidio, y respecto de la segunda acción, que ya es imprudente, un homicidio culposo. Esa es la solución para los casos de dolus generalis. Como podemos ver, en este caso, el error recaería sobre el momento consumativo. El error en el dolus generalis recae en el momento consumativo. Él piensa que ya lo consumó antes, cuando en realidad lo consumó después. Bien.
Todos estos casos que acabamos de ver no son propiamente errores de tipo, sino que son supuestos especiales de error. Ya vimos, por ejemplo, el error in personam no es error de tipo porque no excluye el dolo, no forma parte del tipo penal por regla general la identidad del sujeto pasivo, y siempre debemos analizar los errores de tipo desde el punto de vista de los elementos del tipo penal. Primero definimos en el tipo objetivo cuáles son los elementos que componen el tipo penal y luego tenemos que ver en la tipicidad subjetiva si el autor se representó todos esos elementos o no. Si no se representó el autor todos esos elementos, entonces estaremos ante un caso de error de tipo y, en conclusión, el autor habrá obrado sin dolo. También puede ocurrir que el error haya tenido lugar por alguna condición o un condicionamiento psíquico, lo que se denomina error de tipo psíquicamente condicionado. Por ejemplo, el niño de corta edad que está jugando con un amiguito, dos niños de 3 o 4 años están jugando en la cocina y de repente uno de los niños toma un cuchillo que piensa que es de juguete, piensa que es inofensivo y comienza a apuñalar a su compañerito de juegos, siempre en la creencia de que no era un cuchillo de verdad. Tiene 3 años o 4 nada más el sujeto. Y en este supuesto hay un error de tipo, claro, por el escaso desarrollo madurativo del menor, porque el menor, por la escasa edad que tiene, desconoce que está llevando a cabo un homicidio. Entonces el error de tipo también puede ser condicionado psíquicamente por algún padecimiento mental, puede tratarse de un sujeto que tenga alguna enfermedad mental o deficiencia, escaso desarrollo madurativo, o también por la edad misma del sujeto, un niño de 3 años que piensa que un arma letal es en realidad un arma de juguete, no se representa que está matando a otro, con lo cual se excluiría el dolo y seguramente ese error va a ser invencible. ¿Cómo va a ser un niño de 4 años para saber que lo que tiene consigo es un arma mortal? Y si el error de tipo es invencible, se excluye tanto el dolo como la culpa o imprudencia.